Muy buena, Master. ¿Qué tal? Tiempos invernos. Hola, hola, ¿Cómo saludos a estás? todos, que nos ve siempre. Y nada, encantado aquí de estar de nuevo por acá. Sí, ya tratando de hacer un poco más de hábitos. Buenos hábitos siempre hacen bien al ser humano, como dicen, ¿no? Sí. Am, y hablando un poco de la historia por así decirlo, del ser humano, qué tanta influencia puedes decir que tuvo en ti los clásicos, ¿no? Los campeones mundiales del pasado, incluyendo incluso al genial Paul Morphy, que se puede decir que fue un campeón mundial sin corona. ¿Hasta qué punto consideras tú que influyó en tu juego? Quizás no de manera directa, pero de cierta forma algunos jugadores que te mencionaron o ciertas cosas similares. Bueno, sí, yo creo que este episodio va a ser un poco más enfocado teníamos esa idea, ¿no? Enfocarnos un poco más en el Ujú, ajedrez. Los últimos, quizás hemos hablado más de temas que son no tanto de ajedrez como tal, sino de todo a veces hay conflictos y reclamaciones y temas con la FIDE o con Magnus por allá, Nakamura por acá y con Niman y todo tipo de cosas, ¿no? Pero queríamos que era interesante hacer algo más enfocado en el ajedrez y hablar un poco de los campeones mundiales, de, de la influencia que tuvieron en nosotros. sí, Así que bueno, creo y que en el mundo, ¿no? El impacto, por así decirlo, que de cierta manera dejan un legado, como dijo Kasparov, ¿no? Precisamente el tema sí, de... Kasparov en los famosos libros de mis geniales predecesores, él dice que cada campeón del mundo tuvo como que descubrir o apreciar algo nuevo del ajedrez que los demás no habían apreciado antes y que eso es necesario inevitablemente para poder ganarle a todo el mundo, ¿no? A todos tus contemporáneos, a los más talentosos. Sí, Como que como que hacer algo diferente, ¿no? ves algo ahí que la demás gente no está viendo y eso lo usas para eh, ganarle a todo el mundo, ¿no? Tener un nivel más alto. Y bueno, en otras palabras, cada campeón aportó algo nuevo al juego, ¿no? Y la verdad es que en lo personal, bueno, yo creo que es interesante hablar de las experiencias de nosotros, de cómo influyeron, cómo influyeron los campeones mundiales, el estudio de los clásicos, ¿no? En la Ujú, formación de uno como ajedrecista. En mi caso, yo creo que influyeron algunos más que otros. Por ejemplo, el de caso de acuerdo. Murphy que tú mencionabas, ¿no? Que no es uno de los campeones mundiales oficialmente, pero se considera Un como un campeón mundial campeón, sin una especie de corona, ¿no? campeón sin corona, ¿no? Porque fue Sí, tan bueno que es un crimen, la verdad, que no forme parte de la lista de los campeones mundiales. Un es un jugador crimen no increíble. incluirlo, ¿no? Es verdad, es verdad. Fue uno de los que más influencia tuvo en mí porque simplemente me enseñaron bastante. Vi muchas partidas de Murphy en clase con Raúl. Recuerdo que una de las primeras partidas que vi como alumno de una clase de ajedrez fue la famosa partida de Murphy que da mate en D8 al final, ¿no? Ah, Entrega dama la de mate. 8 y alfil G5, ¿no? El famosísimo. Sí, Sí, es sí, una muy partida en bonito. Bueno, que consulta, antes de. Sí, con pero Sultans. es uno de los primeros recuerdos así que tengo de estar en la academia de Winnie y un grupo de niños después de la escuela, qué sé yo, y Raúl ahí dando esa partida, ¿no? La importancia del desarrollo, de ganar tiempo en la apertura rápido para tomar la iniciativa y eh, esa, eh, ese desprenderte un poco del amor material, ¿no? De que el desarrollo es más importante en muchas ocasiones que el material y la ganancia de tiempo en la apertura. Y otras partidas de Murphy, ¿no? Que tiene muchas partidas de ese tipo, que en esa época, bueno, la gente se defendía mal Sí, con esa es la respecto a ahora, realidad. por supuesto. Y Murphy era un jugador que parece como que lo sacaron de esta época a 1850, ¿no? Y estaba jugando un ajedrez muy, muy por encima de su época en cuanto a los conceptos, al cálculo, a las valoraciones, a la intuición. Su nivel era mucho, mucho más alto que el de la mayoría de la gente contra la que jugaba. Y entonces todas Sí, las partidas tienen un poco esa onda donde él está ahí masacrando a la gente tácticamente, ¿no? La partida con pausa en esa que le entrega a la dama en F3 también, también, para torre sí. G6, después fila H3.
y lo mata. Hay un gambito de rey que juega la variante de D5 contra F4, D5, peón por D5, E4. Sí, Hay una también es muy que, famosa, sí. esa también, ¿no? Que gana, un momento juega un D3 blanco y él hace E3, entrega dos peones, pero se Entrega roca dos rápido. peones para ganar tiempo, sí. Sí, sí, sí. De hecho, Esas partidas Morphic influyeron. siempre uno lo da en clases, es en realidad, ¿no? Cuando empiezas a dar a niños que recién están comenzando, creo que es el mejor ejemplo para aprender, Sí, ¿no? Y alguna vez escuché por ahí que un entrenador ucraniano por ahí decía que el ajedrez debe de ser estudiado de la manera como evolucionó. O sea, sí, comenzar, por ejemplo, con las partidas románticas de Andersen, de Greco, de esta gente que entregaba materiales porque sí, simplemente, pero que claro, después tienes que evolucionar, tampoco quedarte en eso, ¿no? Porque claro, se comprobó después cuando Morphy aprendió, bueno, aunque Morphy en realidad no aprendió de ellos, pero supongo que quizás de cierta manera era como algo muy común, ¿no? El entregar material en el ajedrez y también era muy común que aceptaras la entrega de material, ¿no? No es como que ahora que te entrego y si no quieres te lo comes, no. En esa época era considerada como una especie de desplante, ¿no? No era caballeroso si no aceptabas la entrega de material, ¿no? Incluso Capablanca creo que tenía una frase muy famosa, ¿no? La mejor manera de refutar un sacrificio es entrando en él. No sé, creo sí, que fue Capablanca. eh, sí, que se comió el peón cuando Marshall contra, le hizo contra Marshall. una de las primeras veces, ¿no? O la primera vez. Exacto, exacto. Entonces, bueno, en este caso los vamos a centrar en los cuatro primeros campeones mundiales, incluyendo, bueno, en este caso los tres primeros, pero incluiremos a Morphy desde la perspectiva no histórica, esto quiero mencionar para todos nuestros oyentes, es desde la perspectiva de cómo su juego influenció en o influyó en nuestro ajedrez y que el máster nos relate también un poco esto. Así que no nos odien si erramos en ciertos detalles históricos, porque no es la idea, no es un canal de historia. Así que principalmente eso, ¿no? Y el otro día recuerdo leyendo un poco a Bobby Fischer, él decía que aprendió mucho de Morphy. Él siempre, bueno, alegaba demasiados relatos, pero creo que es un libro de Carsten Miller, que él precisamente menciona de que él creía que los rusos habían guardado mucha información de ciertos grandes jugadores, como que ciertos escritos. Mencionaba mucho Stainis dentro de ellos. Y que claro, que Morphy fue el jugador que él más siguió en su juventud también por una cuestión de que, pues, en Murphy la lógica se podía percibir rápidamente, ¿no? No era como Andersen. Andersen era, pues, un jugador demasiado hiperagresivo, ¿no? Donde, pues, obviamente Sí, todo era a base del mucho menos rey. completo. Sí, y no tenía ese nivel de comprensión, ¿no? Que es evidente. De hecho, ellos jugaron un match y creo que era un match a 11 partidas, y estaba leyendo Mm. justo hace poco, y perdió las 7 primeras antes, según lo Sí, que vi. la diferencia en nivel era considerable. Exacto. Y tengo entendido que Andersen ya en su momento ya de cuando estás así como desahuciado, jugando contra una fuerza medio imparable, comenzó a jugar a 3 ya en varias partidas, ¿no? Ya como que a ver si hago algo y que en una de esas partidas ganó con A3 curiosamente, ¿no? Pero bueno, igual fue apabullado y masacrado, ¿no? Así que, pero bueno, tampoco quiere decir que A3 sea tan crítico, ¿no? Pero bueno, eso será motivo para otro video. Pero en fin, Morphy obviamente tenía esta nitidez en su juego, ¿no? O sea, era muy claro lo que iba a hacer, iba a luchar por la iniciativa, ya sea de blancas o de negras, y creo que en su concepción del ajedrez, lo cual me impresiona bastante, es que no existía el concepto que, bueno, en mi opinión, ¿no? Que a veces percibo como que un poco, no sé, no sé si errado, sesgado, pero es como que con negras, y leo a muchos grandes maestros cuando escriben en sus posts, por ejemplo, ahorita está jugando el Campeonato Mundial Femenino entre Tan Shogi y no recuerdo la otra jugadora, el nombre tampoco, Yu Wenjun, creo, me suena. Qué bueno. Ah, sí. Y que dicen que la contendiente en este caso que iba de negras, empató la primera partida y aguantó de negras, ¿no? Pero ¿por qué siempre se ha creído a partir de qué año se creó esta filosofía de que con negras tienes que aguantar? ¿Cuándo tú piensas que vino eso? Porque si te pones a pensar en Morphy, ese tipo te atacaba de blancas y de negras, ¿no? Le daba igual. Sí, en esa época todavía no estaba ese concepto. Ujú. Yo ¿Cuándo creo que piensas tú fue que más, vino esa idea? quizás más después siempre se reconoce o se dice que Steiny fue como el padre fundador, digamos,
del ajedrez, de los fundamentos más posicionales del ajedrez, un ajedrez un poco más eh, estratégico, o como que Kasparov dice, no sé si usó estas palabras exactamente, pero como que fundó las bases del juego posicional de ajedrez y Ujú. tal. Y quizás ahí, porque por ejemplo en los matches de Capablanca con Lasker, ya ahí sí estaba más o menos claro la ventaja de jugar con Blanca, ¿no? Con Negra jugaban a tratar de aguantar y con Blanca evidentemente tenían la ventaja. Ujú. Pero en la época de Murphy eso me parece que era todo más al machete, ¿no? Como se dice ahí en buen cubano. A machetazo, ¿no? O sea, es verdad que se Sí, agarran a machetazo limpio. con Negra te iban arriba igual, dependiendo ahí del jugador, ¿no? Pero todos tenían un estilo, en la época esa, antes de Staney, ¿no? Era un poco... eh, La época antediluviana se puede decir, ¿no? sí, Antes del diluvio de los conceptos. Que y vino es Steinitz interesante a... lo que tú decías antes, eso Kasparov también lo menciona, recuerdo en los libros, que dice que si analizas la evolución y el desarrollo del ajedrez, cada vez que alguien aprende a jugar ajedrez, como que repite un poco ese proceso, ¿no? Y es lógico que sea Ujú. así. Cuando, no sé en la actualidad ya, ¿no? Porque todo ha avanzado tanto y ahora con, Con las con la introducción de la computadoras sí es como computadora, que... quizá no es tan así. Pero hasta la época de nosotros, no sé, hasta hace incluso 15, 20 años, eh, cuando aprendías, lo lógico era, la mayoría de la gente aprende al juego abierto, a la combinación, a intentar eh, aprender la táctica primero. Y eso es un poco el estilo ese romántico de los italianos, de Greco, y esa gente, Ujú. ¿no? Que jugaban el Evans o todos esos gambitos. La idea era ganar tiempo rápido en la apertura y atacar a la primera. Entonces después empiezas a entender un poco más ya Staney, ¿no? Las bases posicionales del juego. No está bien así atacar a lo loco y Ujú. tiene que tener base la posición posicional para que el ataque tenga éxito. Después aprendes la defensa, aprendes la técnica, los finales. Claro. Vas como evolucionando en la misma forma que evoluciona el ajedrez. Y, y bueno, volviendo a Murphy, lo que es impresionante es que él haya entendido, porque se ve en el juego de él como que entendía el ajedrez de una manera casi moderna, ¿no? Como lo entiende un Sí. jugador prácticamente actual, ¿no? Después de tener toda esa información y así, claro, poder haber entendido eso sin información Sin previa, alguien habla que te lo diga, correcto. de un Sí, talento descomunal para el ajedrez, ¿no? Él, sí. él yo recuerdo leyendo un poco la historia de él, como la cuenta Casparo, ¿no? Nunca he leído un libro así de Murphy, de él como tal. Quizás hay No hay alguno, creo que sí, muchos. el ajedrez. Hay uno que es como un libro de sus partidas y no sé si habla también un Sí, poco de su vida, debe haber. Pero seguramente hay alguno, pero no. Casparo menciona algunos detalles que era un niño evidentemente superdotado en general, porque tenía una memoria de esa impresionante desde pequeño. Creo que aprendió a jugar al ajedrez a los 10 años, no aprendió tan joven, o sea, tan niño en comparación con otros que Ujú. aprendieron a los 4 años. Como Pero Capablanca, Reshevsky, ¿no? Ujú. enseguida se veía, enseguida se vio el talento, ¿no? Y la verdad es que de los jugadores más, quizás de esa época, de los que más influyeron en mí, hablando de mi experiencia personal, porque, bueno, he hablado de Raúl Pérez, que fue mi primer profesor de ajedrez. En Wien él era muy fanático de Murphy, es muy fanático de Murphy, entonces lo usaba como para enseñar, ¿no? A los niños. Como un Y ya te parámetro. digo, Ujú. vi muchas partidas de Murphy. Después, recuerdo que estudié un libro, ese de partidas cortas, eh, 120 partidas cortas. Es un libro, no es muy conocido, pero quizá en Latinoamérica es más conocido. Son partidas de menos de 25 jugadas, miniaturas, como se dice, donde rápido Ujú. hay un ataque, se aprovecha la iniciativa y ahí había muchas partidas de Murphy. Y, y quizás otros campeones mundiales, sí, vi partidas de ellos, pero nunca estudié así, por ejemplo, un libro de, bueno, vamos a hablar de Lasker después, pero vi partidas de Sí. Lasker en otros libros, pero no tanto. Así que yo creo que Murphy fue uno de los que más influyó en mí. Yo creo que es un campeón, no fue campeón, pero bueno, fue un jugador que por su estilo es muy, muy didáctico, yo creo, si quieres estudiar los clásicos, ¿no? Que como hemos dicho aquí, siempre nos parece bueno, Sí, buena idea, a siempre. pesar de que haya otras herramientas hoy en día y eso. Pero yo creo que Murphy es un buen jugador
para empezar estudiando, ¿no? Cuando uno empieza el ajedrez o para enseñar a un niño y eso. Fue demasiado adelantado a su época, ¿no? Es la realidad, demasiado adelantado. Incluso si me preguntas, ya que llevo muchos años en el tema de la enseñanza, me es más difícil explicar, por ejemplo, una partida de Steinitz o de Lasker que una Ujú. partida de Morphy. Eh, Morphy tenía toda una... Quizás también porque Morphy se enfrentó a rivales de menos fuerza, ¿no? Entonces es como que las ideas siempre van a ser más nítidas y más simples de implementar. Porque claro, si juegas contra un niño de 5 años que apenas empieza a jugar, pues sacas todas las piezas, le terminas dando mate de una manera muy elaborada y Claro. todo esto, ¿no? Pero cuando juegas Y contra una Steinitz ya fuerza tuvo que batir diferente, Lasker y eso, que era un claro, poquito más... claro. Quizás por eso, ¿no? Quizás por eso creo que el estilo de Morphy se resalta más, porque tiene una fuerza evidente que es superior a la del resto, ¿no? Entonces, Hace poco, lástima que nunca llegó a hace, jugar con Stadis, ¿no? sí, creo Mm. que hablan de, yo no sé dónde lo leí, si fue en el libro de Gaspar o en algún otro libro que creo que hay una anécdota que se encontraron o algo así, que Steiny lo fue a O ver se enviaron cartas, una historia de esa, ¿no? cuando él Ujú. estaba ya, no estaba mal, parece, de la mente, o no estaba, estaba al final ya de sus días, y ¿Cuál de los dos, que, Stadis o Morphy? Porque los dos no, estuvieron Morphy, mal de los... Morphy, y Ok. que Steiny tenía el gambito este que era E4, E5, F4, toma en F4, caballo C3, Caballo C3, ¿no? dama Ujú. H4, rey E2, ¿no? Rey de 2, sí. Sí, 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 muy Ese famoso. o uno parecido, creo que era ese. Y que una de las cosas que que Murphy le dijo fue, tu gambito es incorrecto. Que no estaba muy lejos de la realidad, ¿no? Pero es que Stainis tenía una visión, Stainis tenía una visión diferente, y Stainis es el primer campeón mundial reconocido por la FIDE, obviamente que, bueno, vamos a ponerlo ya para que la audiencia más o menos tenga un poquito de cultura ajedrecística, por así decirlo, en la cual pues obviamente, bueno, por Murphy fue en el año de 1837 nació, murió a los 47 años, bastante joven, es de Nueva Orleans, Luisiana. Él jugó más o menos hasta 1860, pero jugó por un periodo muy corto, es la realidad. Y a Jugó por un finales de periodo los muy 50 corto y... fue que alcanzó el máximo de sus resultados, ¿no? Que le ganó los matches a los europeos y bueno, en América tampoco Ujú. tenía rival y era el Y se mejor jugador. cansó, y de hecho se cansó de jugar, ¿no? Que es Y por ahí eso que se prácticamente retiró. desapareció de las ajedrez. Sí. Desapareció. Y ya, bueno, cuando fallece, pues obviamente Steinitz aparece en la escena y era un jugador más... el ajedrez había evolucionado de cierta manera, ¿no? Porque ya con Steinitz, que fue un periodo, bueno, bueno, nada despreciable, diría yo. Primer campeón mundial, retuvo su corona. Primera... De hecho, el match contra Zuckerthor no es que se jugó aquí en San Luis, en la ciudad de San Luis, Missouri. Creo que hay un edificio incluso. Jugaron aquí, sí, sí, jugaron aquí. En San Luis, Missouri. Curioso, sí, sí. Esa era lo que la otra vez supe así de manera no muy... por unas casualidades de la vida, por así decirlo. Y claro, Steinitz, ¿cómo lo evalúas tú? Porque, por ejemplo, Fischer comentaba que Steinitz aportó muchísimas grandes ideas, incluso él dice que logró acceder a una especie de escritos o papeles de que Steinitz tenía, que proponía jugadas muy interesantes, ideas muy interesantes. En la francesa, por ejemplo, no sé si era Steinitz o Nisovich, pero él decía que se podía aprender muchísimo de los clásicos. Él tenía ideas que sacaba de todos los clásicos, como es lógico, ¿no? Hoy en día sacamos ideas de la computadora, que la vemos como que más certeras, ¿no? Entonces en esa época, pues obviamente su referencias eran otras, ¿no? ¿Cómo ves a Steinitz desde el punto de perspectiva como un jugador que básicamente puso este sello de que el rey es una pieza, por lo tanto, úsala? ¿Qué te Sí, viene a la mente con esa frase? sin duda tuvo... Yo, primero, en lo personal, no tuve una gran influencia de Steiny, por lo menos cuando era niño. Lo estudié un poco más a fondo cuando ya era Ujú. incluso gran maestro, cuando me estudié básicamente los libros de Kasparov. Pero sí recuerdo, por ejemplo, quizás la partida más famosa de Steiny, ¿no? Contra Van der Bellen, no me acuerdo, es un jugador holandés, ¿no? Van der Bellen, ¿no? Ah, que sale bailando con el rey. Que le hace con la torre en séptima, la torre por E7, torre F7, torre G7, torre por H7, esa, ¿no? Es una italiana. La variante está de clásica de C3 y D4 en la italiana, toma, fil Ajá. B4, jaque. Eh,
al fit de 2 creo que juega, Ah, ok, toma, ya. toma, y Ya, de ya, ya, sí, sí. 5 Me vienen flashazos a la cabeza. Me parece que sí, sí, le he visto, obviamente. le Ujú. deja todo el detalle es que le deja el rey ahí, no lo deja enrocarse, ¿no? Le da un jaque en E1 y un dama E2 en un momento, pero al final se da una combinación muy bonita con la torre en la séptima, ¿no? Esa es una de las, quizá la partida más Sí, famosa sí, 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 de sí, ya me Staining, acordé. Ya pero me acordé, claro, esa es una partida muy bonita, sí, sí, es una cierto. partida donde todo es muy táctico, por supuesto. Pero en realidad, estudiando Staining bien, te das cuenta de que el aporte de él fue lo que dice Kasparov, ¿no? Es más, es como el padre básicamente del ajedrez posicional. Cuando miras, incluso en el match con Sukertor, hay una de las partidas que Kasparov analiza en el libro, creo que es en el match con Sukertor, que es o sea, una posición clásica de peón aislado, Steinitz jugando contra el peón aislado. Ujú, Y, y ahí él intenta y juega bastante bien, hace todos los planes, el bloqueo, después intenta cambiar pieza para mejorar un poco la posición y incrementar la ventaja, ¿no? Entonces después empieza a atacar el peón aislado. Después creo que en un momento se convierte hasta toma en C3, esas posiciones que es de peón aislado, pero después tomas en C3, por sí, sí, ejemplo, y se sí. convierte en peones colgantes, Colgantes. pero ya con la posición bastante simplificada y el bando que está luchando contra los peones colgantes tiene un poco de ventaja y es más fácil, digamos, atacar los peones que no aprovechar el dinamismo de los peones. Y todo eso él más o menos lo entendía bien, o por lo menos fue uno de los primeros, quizás el primero que, que entendió eso o que por lo menos lo intentó formular, ¿no? E intentar decirle, este tipo de posición es así, esta. Entonces, tenía, yo creo, por supuesto, cuando estás descubriendo todas esas cosas, estás expuesto al error y vas a cometer muchos errores, ¿no? Y él era un poco dogmático en muchas cosas, supongo. Eh, los matches con Chigorin, por ejemplo, eran interesantes porque Chigorin era mucho más de eh, agresivo, si se quiere, ¿no? Y Sí, Steiney bueno, es bastante, a ¿no? veces intentaba eh, comerse algún peón por ahí que le entregaban en la italiana, eso, y después él tenía esa teoría, ¿no? De que el rey se defendía solo y que No eh, hacía falta defenderlo, sí, sí. a veces le daban mate, a veces le pegaban mate y no podía ni mover una pieza, ¿no? Porque intentaba llevar a cabo la teoría, pero el ajedrez es muy complicado, ¿no? Había otros elementos que él no entendía en ese momento de dinamismo y otras cosas, ¿no? Imagínate si Claro. veo hoy en día cómo juegan los módulos y eso. Pero yo creo que en realidad lo que aportó fue eso, empezó a entender las reglas posicionales del ajedrez ya a un nivel más alto. Evidentemente, cuando entiendes eso, vas a jugar a un nivel más alto, que es un poco el punto que tú decías antes. El ajedrez ahí dio un paso adelante gigantesco, ¿no? La Ujú. época de Steiney a la época antes de Steiney, el nivel, hay una diferencia impresionante el nivel. O sea, lo notas en que después de él inmediatamente vinieron jugadores ya que ya es otra cosa. Hablar de Andersen es una cosa y hablar de Capablanca o Lasker o Alekhine es otra. Sí, O sea, está es en otro. otra. Y la Si diferencia, yo creo que ahí tuvieras. el puente fue Steiney, ¿no? Sí, es verdad, es un puente de. Bueno, claro, Morphy es como que esa. Es que Morphy es muy difícil compararlo en su época, porque fue Murphy es demasiado como que él superior. pertenece a otra época, da la impresión de que Sí, se equivocó de época, ¿me entiendes? Él estaba allá, pero él podía haber venido después de Capablanca, después de Alekhine. Un detalle, tranquilamente. un detalle interesante hablando de Murphy, ¿no? Que ya estamos en Stein y vamos a seguir hablando de él, pero hace poco vi no sé si fue en Twitter o donde lo vi, alguien que puso que le habían puesto a uno de no sé si fue el Grok o a otro de inteligencia artificial, Ajá, le dicen un match torneo con 10 jugadores y le pone 10 campeones mundiales. O sea, pone a Carlsen, a Casparo, Capo, Capablanca, Lequine, Bobini. Entonces tira ahí a Murphy. Pone a Murphy, dice, un torneo, todos contra todos, no sé si a doble vuelta o lo que sea, ¿no? Pero todos contra todos. ¿Cómo quedarían los lugares? Le dice, jugándolo inmediatamente ahora y después de un año, creo que es lo que le da un año de preparación, de un año para que se preparen, o sea, los más viejos. Y el ujú, programa de inteligencia artificial responde y pone en la primera lista, jugándolo inmediatamente, Carlsen primero, no sé qué, creo que Casparo segundo, o Fischer segundo, Casparo tercero, algo así. Y pone a Murphy en el último o en el ajá. penúltimo. Y después cuando pone
cuando le das un año para prepararse, pone a Murphy como en el tercero, el cuarto, una cosa así. O sea, pone a Wow. Carlsen de nuevo, creo que pone a Fischer y después pone a Murphy, algo así. O sea, no sé. Murphy dio un salto cuántico ahí, ¿no? Impresionante, ¿no? Que era lo No, que es que decía Fischer, era lo que decía Fischer, claro. Fischer hablaba de eso en el año, yo creo que todavía lo dijo a principios de los 2000, ¿no? Cuando las entrevistas aquellas, me pues, suena que sí, me suena en los 90, pues él 2000 decía que que si a él Murphy le daban tiempo a prepararse, eh, era una bestia igual, era uno de los mejores del ujú. mundo. Tenía una opinión súper alta de Murphy y con razón. Sí, la verdad, y con justa razón, porque pues obviamente no es solamente ser el mejor, sino demostrarlo, ¿no? Y el tipo demostraba en cada partida que jugaba. Llegó hasta un punto ya a aburrirse que ofrecía un peón de más, peones doblados y no le aceptaban el resto. Entonces ya dijo, regreso a lo que él había estudiado, que eran, me parece que abogacía, leyes. Mm, Pero sí. Y bueno, en este caso, Wilhelm Steinis, lamentablemente no terminó muy bien, ¿no? Después bueno, esos matches que jugó incluso en La Habana con Chigorin, ¿no? sí, Ya no sé si la presión de la época, bueno, aunque en esa época no había tanta presión, el ajedrez era completamente diferente, ¿no? El ajedrez se jugaba de una manera, no había ni premios, ¿no? Que de hecho hablaremos era ya muy, cuando nos muy toque la poco. parte, sí, cuando nos toque la parte de Fischer Spassky, que se merece un capítulo entero, simplemente ese solo match, cómo creció, cómo fue todo. Sí, Y bueno, o sea que obviamente es ahí donde realmente ser campeón mundial tenía un peso importante y no solamente simbólico, como lo era, por ejemplo, alguien como Steinis, que ya después obviamente vino a jugar con Lasker, quizás no en su mejor época Steinis, pero también se ve una diferencia de nivel, ¿no? Yo creo que hay campeones mundiales en los cuales son matches por el campeonato del mundo donde la diferencia es como que no evidente, ¿no? Pero sí, creo que entre Steinis y Lasker sí había una diferencia de nivel y de comprensión, y me parece que es como que ese paso evolutivo del ajedrez, sí, ¿no? Me da esa efectivamente. impresión. Un Eh, poco lo que habla Casparo, ¿no? De que el campeón siempre como que absorbe todo lo que ya tiene el campeón anterior, pero aporta cosas nuevas. Y en ese momento el ajedrez estaba todavía bastante inexplorado y había mucho para descubrir nuevo. Lasker, sin duda, un jugador ya de otro nivel, mucho más alto, tenía otras cosas que no 27 años tenían los como jugadores campeón mundial máster, por cierto, ¿eh? todavía tiene el récord de campeón mundial, 97 años Todavía, siendo campeón mundial. así es. No Bueno, hay creo que que entender que también era otra época, ¿no? Obviamente, no era se otra jugaban época, tantos pero torneos. igual están ahí los números, ¿no? No es Sí, fácil. Incluso en esa 27 época no años, era fácil. así es. ¿Y qué cualidad tú le notabas al doctor Emanuel? No, Eh, parece que tenía varias, por supuesto. Primero, el nivel de ajedrez era alto, ¿no? sí. Comprendía bien el ajedrez posicional ese del que hablábamos, que Steiny fue quizás pionero. Entendió entendió que el ajedrez no era jugar en la italiana, el gambito de Evan y darle mate al otro, ¿no? Era mucho más complicado que eso. Él hablaba Eh, mucho de la psicología, de hecho, por eso y el luego como aspecto que él, psicológico y el aspecto práctico. Se ve que es un jugador ya que muy trae más práctico, sí, ya muy de práctico. deportista, ¿no? De luchador, de querer ganarte, Exacto. da igual si es en ajedrez o en carta o en fútbol o en dama, en lo que sea. Es como más práctico, yo creo, en ese sentido que los anteriores, que Staney. Y bueno, cuando combinas todo eso, da como resultado un jugador que está muy por encima en el nivel, además de que más joven también, y también quizás ya Staney estaba no en su mejor momento, ¿no? Pero yo creo que sí, que la diferencia era amplia, no solo con Staney, sino con los que vinieron después, ¿no? Porque después le ganó a Tarras, le ganó a Slater. De hecho, sí está aquí Sí. con Steinis, que jugaron 2 matches, después con Marshall, con Tarrasch, Schletter, que bueno, Schletter no sé qué hace ahí, pero Janowski tampoco sé qué hace ahí, Slater y bueno, con era Kappa sólido, ya terminó buen jugador. perdiendo. Sí, Em, pero, por ejemplo, una de y las cosas que se pasó se 10 pas años ahí sin jugar, ¿no? Entre 10, o sea, sin defender el título. También esas eso cosas también influyen, ¿no? pesa. En un récord de los 27 años, pues si te pasas 10 años sin defenderlo, así es más fácil. Pero es que Más fácil. el formato era diferente también, ¿no? El formato Era en esa época diferente. era Y también vino la guerra ahí, tiranías, en la Primera Guerra exacto, la Mundial, y Primera Guerra eso, Mundial. porque se Y supone que él podía haber jugado contra Rubinstein, que era uno de los jugadores más,
más duros de la época y quizá uno de los... Está en la famosa discusión esa de quién fue el más fuerte, no llegar, el jugador más fuerte, no llegar a ser campeón mundial, aunque hay otros que, en mi opinión, más duros, ¿no? Pero Bueno, Rubinstein en esa época era una bestia. eso podríamos hablarlo incluso en un video aparte, ¿no? Sí, Hablar ese sobre tema quiénes merece, hace consideran los que no poco, son campeones mundiales, ¿no? hace poco se volvió a resucitar esa discusión en las redes por ahí, vi que estaban hablando de Naka, Caruana, y Sutoski dio su opinión también, dijo que Kornoy. Pero bueno, esa es una discusión, un debate para otro día. Sí, Pero y también los parámetros que se usarían, ¿no? Porque una cosa es el sí, gusto y otra cosa es el tema de que, por ejemplo, si realmente ese jugador que no fue campeón mundial fue de los top 3, ¿no? Pues se puede decir, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Porque, Yo por vi ejemplo, la Max opinión de Euwe Sutoski, tiene fue lógica, es campeón difícil, mundial y tiene bueno, da buenos argumentos por Kornoy, ¿no? por Korchnoi, bueno, Sí. sí. Ese es un debate interesante y establecer Top, los parámetros para ver el quiénes argumento que llegan. más me gustó fue top 5 durante 25 años consecutivos. Es un argumento bastante Ese está sólido, duro, ¿no? ese Sí, está porque, duro. por ejemplo, Porque está piensas en este. Caruana, que bueno, que todavía no se sabe si Caruana va a ser campeón mundial o no. No es un poco hablar del final de la película antes que se acabe la película, pero Sí, no, si porque el lo flaco analizas todavía hoy, sigue hablar de luchando. Naka y de Caruana, eso, Están presentes, sí. ese argumento de estar durante 25 años en el top 5 mundial está violento. Y con la Los machos edad y con mundial. las. Teniendo en cuenta que Korsney trabajaba de manera como lobo solitario, ¿no? Entonces, es también otro detalle Sí, a analizar en su momento. Pero bueno, saltando al doctor Lasker, el tema del aspecto psicológico, ¿no? Él tenía una virtud que era demasiado tenaz, demasiado competitivo, ¿no? O sea, el tipo podía sí, estar perdido, pero aguantaba como gato panza arriba. por Y era eso. impresionante su capacidad defensiva, ¿no? Su capacidad de lucha. Y Sí, creo que psicológicamente era más fuerte, estaba preparado para la lucha. Y también a veces hacía que sus rivales se metieran en posiciones que a ellos no les gustaba mucho, ¿no? Por ejemplo, a Steinis a veces siempre lo hacía, lo presionaba de manera, no de una manera constante, porque de hecho era lo que Stennis estaba como que acostumbrado, sino como que a veces por momentos me dio la impresión como que le daba la iniciativa como para que hiciera algo, pero Stennis era como el tipo de jugador que le encantaba más eh, contraatacar más que atacar, ¿no? Entonces Lasker era, bueno, era muy pillo, ¿no? La verdad, 27 años igual se dice sí. fácil, pero fácil no debe ser. No, no, yo creo Y que sin duda esa era una de sus mejores cualidades, o sea, ese sentido práctico del juego, ¿no? Que lo hacía defenderse bien, muy tenaz, como tú decías, quizás era una de las una características tenacidad impresionante, sí. más digamos, distintivas de él, y la parte psicológica, esa de entender qué le gusta, qué no le gusta al rival, qué es lo más incómodo para el rival y acomodarse a eso. Eso era una cualidad Muy que, bueno, camaleónico, ¿no? Sí, hoy en día todavía es valiosa, pero imagínate en esa época. Por ejemplo, hay una partida que creo que es una de las que da Casparo en los predecesores contra Steiney, que es como una... la que tiene Es dos peones como de menos, creo, esa, que le Lasker. entrega dos Sí. peones. O sea, él coge una ventaja fácil ahí de espacio, ¿no? Sí, 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 sí. Es como una AFIP B5 D6, es como una Steiney Sí, diferida, una cosa así. sí, 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 sí. Que el blanco se queda con una ventaja de espacio y rápido, pero el negro está sólido, ¿no? Steiney de Ujú. negra. Y en un momento Lasker se equivoca, o no sé si es que se le va algo, le comen dos peones, y Le finalmente comen dos peones, sí. se queda con dos peones. Perdido. Pero el rey de Steiney siempre con problemas, un peón allá en H7, con un caballo creo en H8 que lo bloqueaba, ¿no? Pero Ujú, el negro ujú. objetivamente está un poco mejor, aunque no demasiado, por momentos cambiaba ahí la valoración, pero Lasker ahí demuestra sus cualidades como jugador práctico, ¿no? Muy tenaz defendiéndose. Se No, no se mantiene, defendió, más bien atacó todo el exacto, tiempo ahí. es como una defensa eh, que se suponía que tenía que atacar, ¿no? Pero mantiene ahí la tensión siempre y mantiene la posición incómoda para Steiney. Con jugaditas a Sí, veces hace un A3, rey A2, jugadas de ese tipo así como manteniendo la tensión. como Hay que otro sí, ejemplo sí, eh, manteniendo la atención. Como que no que lo creo vas a que matar fácil. Ujú. da Boreski en uno de los libros, que es una partida de él con, no recuerdo si es Ninsovich o que también está de blancas él, en una posición donde está medio tieso, pero no totalmente, ¿no? Es una, no sé, igual en términos de máquina es como -1, -1.50, una cosa así, ¿no?
Ujú. Ventaja clara, se puede decir, sí. Y de nuevo empieza a ponérsela difícil. Y creo que fue él el que dijo que tenía incluso leyes ya para posiciones difíciles, rayando lo perdido, que era no intentes Sí, eso desde lo una dijiste posición tú. mala mejorarla así de golpe, porque Esa de todas maneras no es posible. Tienes que ser un poco más real, gradual, un es poco más verdad. modesto en tus metas y eso te va a ayudar, ¿no? Entonces, lo que a veces lo que uno tiende es a eso, ¿no? Estás tieso completo y quieres hacer más Mejorar con la rápido, posición sí. de lo que la posición, Ujú. entonces lo que hace es acelerar el fin, ¿no? Y él entendió eso bien y sabía que había que tener paciencia y todavía para, la idea era ponérsela difícil al rival, ¿no? Que tuviera que hacer, que pasar trabajo. Entonces, así ganó muchas partidas, yo creo, salvó puntos y ganó partidas. Muchas, verdad que sí. Y hablando ya para ahí, porque esto obviamente es un video un poco diferente a los que usualmente hacemos. Tu opinión, obviamente directa y concreta sobre, esto es más obvio para ti, alguien como Capablanca, ¿no? O es obvio que él jugó con Lasker ya en una situación en la que Lasker ya no era ese Lasker de antaño, no tenía, porque, a ver, algo recuerdo conversando con el maestro Granda que en su momento le dije, maestro, ¿y usted por qué no se propone seguir jugando? Antes que llegara a su pick incluso. Me dice, mira, es que con el tiempo tú te das cuenta que lo que más te afecta del ajedrez es el sistema nervioso. Mientras más años tienes, menos tenaz te vuelves. Te es muy difícil mantener la tenacidad y la atención. Y claro, no es que yo sea muy joven, ¿no? Pero me siento joven todavía, pero sí me voy dando cuenta que obviamente Sí, recuperarse de una partida intensa te cuesta. O sea, por eso los mejores jugadores del mundo ahorita son los más jóvenes, obviamente. Y en este caso vino alguien como Capa, ¿no? Con una energía impresionante, pero que alguien que al ajedrez se le daba de manera muy natural, ¿no? Y que obviamente su maestría, su capacidad en los finales no tenía parangón, como dirían por ahí, no tendría igual en su momento. ¿Qué, ¿Qué aprendiste bueno, o qué podrías decir de Capa, de cierta manera? ¿Cómo lo no, describes? de capa sí, por supuesto, siendo cubano, la influencia fue mucho mayor. En mi niñez lo estudié bastante. Me acuerdo del libro ese de Así jugaba Capablanca, que era ¿Fundamentos? un libro que Ah, traía solamente partidas en bloque, ¿no? Aún así veía las partidas y además muchas partidas de nuevo en clase de Capablanca, que el estilo de Capablanca era muy claro, ¿no? Muy lógico, era muy fácil entender las ideas y aprender ajedrez en el proceso porque entiendes bien qué es lo que quiere, para qué hace las cosas. Esa partida que le gana, creo que es Capablanca Fonarov, ¿no? Famosa, que termina con un caballo H6 jaque, dan por E5 y una táctica de caballo por F7 y un mate en D8. ujú. Es una de las partidas más famosas de él, pero muy buena para clase porque no solo el final, el remate, sino toda la partida es muy lógica, ¿no? Desarrolla todo, ocupa el centro, después empieza la iniciativa en el flanco rey y termina con un golpe táctico, ¿no? Era muy Eh, para Capablanca jugar feo, ¿no? Era rarísimo. Por ejemplo, Lasker sí lo podías ver jugar feo, Steinis ni se diga. Pero sí, Capa era un tipo que, como Morphy, ¿no? En ese sentido, que tenían el exacto, sentido de la armonía muy desarrollado, ¿no? exacto, sí, Entonces, coincido ahí, sí, es un estilo mucho más limpio, más limpio, más sí. armónico, ¿no? En la partida, por ejemplo, recuerdo también una clase con la partida que le gana a Blanco, que yo hice unos videos hace poco para chess.com hablando de Capablanca y mis partidas favoritas de él. Y ahí pongo la que le gana a Rafael Blanco, que era un jugador cubano que le gana en un torneo que se hizo en La Habana en 1913, el torneo internacional de La Habana, ¿no? Estaba Marshall y ahí le gana una francesa que el negro, cuando miras el juego de las negras, es la variante de cambio, D por E4, caballo por E4, eh, caballo D7, caballo F3, caballo F6, toma, caballo por F6, caballo por F6 y juega caballo E5 ahí. Ujú, Que es una jugadita que yo mismo la hice después porque la jugada es interesante. Capablanca juega ese caballo E5, ¿no? Me acuerdo que Morovi la analizó mucho y la analizamos juntos. Yo la jugué bastante, gané algunas partidas con ella. Eh, Creo que de Blitz y eso, aunque la hice también, no sé si la hice en alguna partida clásica. Pero bueno, ahí Blanco juega flojo en la apertura y queda claramente peor, pero cuando ves después cómo Capablanca juega toda la partida, cómo remata eso, es una partida que para clase y para aprender cuando uno está empezando es ideal porque todo es muy lógico. Yo me acuerdo me pasaron esa partida y me la explicaron en una clase y la impresión que tenía era como que
es forzado todo, el ajedrez es forzado. Si juegas así, todo gana siempre de esa manera, así más o menos, ¿no? Porque centraliza, crea una debilidad, después empieza, dobla las torres, empieza a atacar la debilidad, después haces un par de maniobras para mejorar una pieza en un momento, que en eso Capa era bestial, ¿no? Cuando todo parecía que estaba bien ya, pero mira, si miras en la posición, hay un alfil que no está haciendo nada ahora Era muy armónico, en sí, es D3, verdad. digamos. Hay que llevarlo a D5. Entonces, te hace un alfil de 2, que es una jugada para atrás en un momento que tú dices, esa jugada, claro, la Ah, idea es alfil F3, alfil D5, ¿no? Después la correcto. dama se queda en un momento en H3 porque había hecho un dama H3 para provocar F5 y ahí fue que creó la debilidad en E6, pero después la dama en H3 ya se queda que no está haciendo nada, ¿no? Y cuando tiene todo puesto ya, dice, bueno, ahora la dama tiene que ir al centro, dama H4, dama D4, centraliza la dama. Después cuando lo tiene todo, hace un H4, H5 para crear ahí una debilidad, aflojarle un poco la estructura en el flanco del rey y después al final lo remata con un golpe táctico. Y yo decía, wow, qué fácil es todo, el ajedrez casi forzado. Entonces, yo creo que Capa, sin duda, como Murphy, es muy, muy didáctico, muy bueno para aprender. Me leí un libro después que se llama, creo que se llama Capablanca el libro, un libro rojito, creo que era de Panov, que ya ahí tiene partidas de él, pero comentadas, ¿no? No era por Capablanca o quizás algunos comentarios, pero yo creo que era más por Panov. Pero igual, un jugador bueno explicándote ya las partidas de Capa. Aprendí muchísimo ahí. Y bueno, en general la influencia fue mucho, mucho, mucho más grande por ser cubano, pero también yo creo por ese tema del estilo tan claro. Y yo creo que también un salto de nuevo en el nivel del ajedrez, ¿no? En cuanto De a la Lasker, atención, ¿no? En cuanto a Lasker, sí, porque la diferencia. Porque era como que, claro, aunque Lasker tenía, creo que ese sentido práctico más elevado que ningún otro jugador, en el sentido de que era bastante pragmático, ¿no? Si tenía que agarrar una posición fea, la jugaba y no tenía ningún problema. Creo que tenía una tenacidad que no era fácil de encontrar en algún otro jugador, si me preguntas, ¿no? Al menos de esa época. sí, Esa tenacidad que, por ejemplo, la tenía Korchnoi, Karpov bueno, Karpov también, obviamente, ¿no? Que eran jugadores, bueno, Korchnoi no fue campeón mundial, pero eso es otra historia, pero que jugadores que se defendían en posiciones espantosas, ¿no? O sea, porque defenderte en una posición medio jugable está bien, pero cuando tu posición ya es para abandonar, es difícil, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, pero hay situaciones que dices, "Coño, te esta partida deprime, voy a claro. abandonar, ya me abandono, mejor me voy, me como un chuletón y ya estoy relajado, ¿no?". Pero a mí, por lo menos, cuando me pasa esas posiciones perdidas, digo, no, hora de castigo, te vas a quedar 2 horas más jugando aquí. O sea, yo mismo me castigo durante la partida. ¿Tú cómo haces, por ejemplo, cuando tienes una partida ya que estás ya para abandonar? No, por Eh, lo general me es difícil, la verdad que, porque es difícil no deprimirte, ¿no? Sobre todo cuando fue un error así demasiado evidente, ¿no? Cuando tú sí, sabes dónde te equivocaste y pues cuando te van superando, tú sabes, bien, cometes un pequeño error aquí, pero te van ganando bien, hasta como gusto te pasa da, ¿no? muchas veces. Sí. Entonces, bueno, tienes que, sí, estoy quedando tieso aquí, pero tengo que eh, sacar la tenacidad, pero a mí me es más difícil cuando sí es por un error así tan evidente o algo que se te fue, pero sí, yo creo que eso ya es la mentalidad un poco más moderna, ¿no? Ya nosotros Ujú. es otro ajedrez y estamos adaptados hemos escuchado de eso y sabemos que hay que hacerlo así, ¿no? En ese Sí, momento es tienes que, diferente, pero en diferente la esa época era yo posición. creo más difícil porque era, era otro ajedrez muy, lo que tú decías antes, ¿no? La gente ni siquiera declinar un material que te estaban ofreciendo era como medio raro. La Irrespetuoso. gente se comía todo en la época antes de Steinich y eso. Sí, sí, sí. Y yo creo que con eso quizá era igual, ¿no? Cuando quedabas medio feo ya, no me imagino a alguien así con una mentalidad de no, pero ahora es cuando hay Hay que que ser seguir. tenaz. Eso, ¿no? Quizás Lasker fue el mejor en eso en esa época, ¿no? Pero ya Sí, los yo jugadores recuerdo. posteriores yo creo que traían eso medio integrado, ¿no? Y aparte, recuerdo mucho la famosa frase, porque uno de los primeros libros que me leí fue Fundamentos del ajedrez por Capablanca, que de hecho mi papá me Sí, lo compró y me lo regaló, y bueno, dijo, estudiate el libro, y bueno, no tenía ni idea del hombre de quién era Capablanca, pero más o menos luego se informó. Y lo recuerdo con mucho, mucho cariño el libro, sobre todo porque era muy claro, era muy nítido, enseñaba los mates básicos, decía que la primera parte que todo jugador, si quiere mejorar su ajedrez, debe de aprender son los finales. finales. De hecho, Smyslov siguió ese consejo fielmente, en lugar de jugar las posiciones normales, jugaban finales, ¿no?
rey y torre contra rey y torre, o sea, y claro, 8 peones por cada bando, o rey y 2 caballos contra rey y 2 caballos, y así, ¿no? Entonces, como que en lugar de aprender el ajedrez en su totalidad con todas las piezas, era el factor individual, ¿no? Y que lo aprendías de una manera más armoniosa y luego las llegabas a Mm. conjugar. Y es muy interesante en ese sentido, Capablanca, todo lo que aportó, esas transiciones simples a los finales. Recuerdo esto cuando jugaba de niño en una peluquería, eh, que se jugaba por mi barrio y íbamos a jugar y cuando perdí un peón, había un peluquero, un viejo ahí que siempre decía, ya perdiste un peón, ríndete, ya no debes de seguir, Capablanca te ganaría. Y decía, pero espérate, pero, o sea, yo no sé ni quién es Capablanca ni nada, déjame jugar. Yo tendría como 8 o 9 años y el viejo, no, ya tienes que rendirte ya. Y me decía, abandona. Decía, entonces, como bueno, No, yo lo entendía, no quería abandonar, pero bueno, era eso, ¿no? el Pero tema de sí, los finales y la técnica, eso fue algo que también era de nivel super élite, evidentemente, incluso para la época de hoy, ¿no? Porque los sí. finales, si hay algo que no ha cambiado mucho en el ajedrez, sí ha cambiado mucho la teoría, las aperturas, incluso la técnica de juego y todo. Pero los finales son los finales, ¿no? Son los mismos finales. Rey Torres con un peón de más es lo mismo que hace De 80 años. hecho, Y el Capa en, era duro en eso, entendía bien. Bobini incluso lo impresionó eso. Yo estaba leyendo, como comenté antes, estoy leyendo una autobiografía de Bobini ujú, y, y él era muy fanático de Capablanca. Dice que lo impresionó mucho. Y una de las cosas que lo impresionó fue eso, la comprensión que tenía de los finales simples, de realizar ventajas en finales. Eso, cuento una anécdota en un momento que creo que fue en uno de los torneos de Moscú, no sé si fue en el del 35 o el del 36, que ujú, el Capa está jugando Bobini, ¿no? Y están jugando varios de la generación de Bobini, que era la nueva generación de los soviéticos, ¿no? Ragozin era uno de ellos. Y Ragozin y Bobini se llevaban bien. Entonces Ragozin tenía una posición aplazada con Lasker. Y Bobini está ayudando a Ragozin a analizar y están tratando de hacer tabla, ¿no? Y encuentran ya, es un final, y encuentran ya la manera, les parecía a ellos, de hacer tabla. Y dice, bueno, pero para chequear de todas maneras, estar seguro, vamos a consultar al Capa. Parece que tenían una relación ahí, bueno, Bobini mira y tú. él. Y van a la habitación de Capablanca y dice que le empiezan a enseñar todos los análisis y Capablanca como asentiendo así. Y de momento llegan a una posición y el Capa le dice, espérate un momentico, ahí donde dijiste que es tabla, este final es perdido. Y dice, yo no entendía cómo ese final podía ser perdido. Dice, pero lo empezamos a jugar, Ragozin y yo contra él, y nos ganaba sin chance ninguno. No menciona qué final es, habría que buscar la partida yo no la busqué, la de Lasker con Ragozin, pero él dice eso, dice, era impresionante lo fácil y lo bien que entendía los finales. Sí, o sea, tenía una comprensión muy superior y de hecho esto puede ser tema para, bueno, porque obviamente hablar de Capablanca es mucho más extenso porque hay más información, tuviste más contacto de cierta manera directa de su juego, obviamente, no lo mismo que Steinitz y Lasker, y de hecho hay más bibliografía de alguien como Sí, Capablanca hay y se mucho puede ver. más información, claro. Y, y lo podemos dejar para, de hecho, el próximo video que va a ser sobre Alekhine, Maxeuve, Bosvinic, y podemos incluir de nuevo a Capablanca y su tan tendencioso e interesante match que tuvo contra Alexander Alekhine, ¿no? Y saber un poquito más, Sí, porque de eso, y obviamente estoy seguro que sabes, como sabe la mayoría de todo sí. GM que se respete, ¿no? Eso creo que es una parte importante. Y Master, nada más para ir finalizando, si tuvieras que ponerle un elo a estos jugadores, vamos a comenzar primero con Paul Morphy. ¿Qué elo le pondrías y cuánto tiempo crees que se demoraría él en adaptarse? ¿Qué tiempo le darías para que él se adaptara al ajedrez moderno? Teniendo la oportunidad de usar Stockfish y todo eso, Yo claro creo que está. Fischer decía 6 meses, pero no sé, por ahí un año Un sería, año, sería durillo. Porque en un ese, año. claro, es la pregunta eterna, ¿no? De tratar de traer a los Sí, jugadores de a diferentes épocas a hoy en a día. las Pero yo, reliquias, ¿no? en general, yo creo que los mejores de su época eh, encontrarían la manera de estar, quizá no ser el mejor, pero estar en la élite, porque para llegar a hacer lo que hicieron en su época, hay otras características en juego ahí, no sé, resolver problemas, Claro, capacidad de adaptarse a determinadas cosas nuevas que las traían ya. Entonces, usando eso, con un poco de ponerse al día en la tecnología, creo yo que encontrarían la manera de estar por ahí. Quizás no ser, no sé, ahora
Sí, Eh, número 3 del mundo, número el 2, 3 del mundo, número... pero estar en la élite, me parece a mí. Ujú. No sé, Murphy yo le pondría más de 2.700 fijo. Más de 2.700. Yo creo que Ok, sí. es bastante, es bastante. Habían escuchado O otros sea, que decían que no, dándole que tiempo a que entrene eso. dándole tiempo. Ok, bien, No, me, no, me si lo gusta, me traes gusta. así directo, no, no tiene No, no, ni 2.600, pero no sé. no, no, no te gana ni un Open, no, no. Claro, 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 es 2.700. No, Ok, bien. dándole tiempo. Sí, sí, sí. Steinis, Staney lo veo un poco más flojito que Murphy. No sé si, curiosamente yo pienso igual, sí. Yo lo veo no que sé se si adaptaba menos, pero fue el primer campeón mundial, pero bueno. 2.600 quizás. 2.600, ok. ¿Largos o cortos? ¿Más pegado a los 2.500 o más pegado a los Más 2.700? pegado a los 2.500, yo creo. Ok. Lasker, Lasker me parece durillo, quizá 26.70 o algo así. 26.70. Bueno, y el capa creo que la respuesta va a ser obvia, pero bueno, No, igual de todas maneras. más de 27 fijo, sí. Más de 27 estable y con su tiempo ahí para mantenerse. Bien, esto vamos a seguir haciéndolo con los próximos videos, obviamente. Y pues nada, Master, como siempre, todo un placer. Y people, espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios Gracias. y esperen más videos de este tipo. Así que, Un Master, abrazo. nos vemos. Chao. Bye bye.